Julio de 1995. Srebrenica, Bosnia. Un pequeño pueblo, grabado en la historia por todas las razones equivocadas. Más de 8.000 hombres y niños, asesinados sistemáticamente. Fue el peor acto de genocidio en suelo europeo desde el Holocausto. El mundo observó con horror cómo la promesa de nunca más sonaba vacía. Esta es la historia de Srebrenica, un crudo recordatorio de la capacidad de la humanidad para el mal y las consecuencias devastadoras del odio sin control. La masacre de Srebrenica no ocurrió de forma aislada. Fue la culminación de años de tensiones étnicas y violencia que habían estado hirviendo a fuego lento en la antigua Yugoslavia. Para comprender los eventos de julio de 1995, primero debemos viajar en el tiempo, a la desintegración de una nación y la erupción de un conflicto brutal. Yugoslavia, un tapiz de diversas etnias y religiones, comenzó a desmoronarse en la década de los 80. La muerte del líder de muchos años, Josip Broz Tito, quien había mantenido la Federación unida con puño de hierro, creó un vacío de poder. Los sentimientos nacionalistas, reprimidos durante mucho tiempo, surgieron a la vanguardia. Serbia, bajo el liderazgo de Slobodan Milosevic, buscó afirmar su dominio, alimentando las tensiones étnicas y avivando las llamas de la división. En 1991, Eslovenia y Croacia declararon su independencia, desencadenando las guerras yugoslavas. Bosnia y Herzegovina, una república multiétnica con una población musulmana bosnia significativa, siguió su ejemplo en 1992. Esta declaración se encontró con una feroz oposición de los serbios de Bosnia, quienes, respaldados por Serbia, buscaban crear su propio territorio étnicamente puro. El escenario estaba listo para un conflicto brutal marcado por la limpieza étnica, los campos de concentración y la violencia sistemática. A medida que la guerra de Bosnia continuaba, las Naciones Unidas establecieron Srebrenica como zona segura en 1993. Se suponía que sería un refugio para los civiles bosnios que huían de los combates. Un batallón holandés ligeramente armado, parte de la Fuerza de Protección de la ONU, fue desplegado para proteger el enclave. Sin embargo, la designación de zona segura resultó trágicamente inadecuada. Las tropas de la ONU fueron superadas en número, en armamento y, en última instancia, incapaces de prevenir la tragedia inminente. Los serbios de Bosnia, liderados por el despiadado general Ratko Mladic, veían a Srebrenica como un premio estratégico. Era un enclave predominantemente musulmán dentro del territorio que deseaban. Impusieron un asedio a la ciudad, cortando las rutas de suministro y aterrorizando a la población. Las fuerzas de paz de la ONU, paralizadas por un mandato limitado y carentes de los recursos para enfrentarse a las bien equipadas fuerzas serbias de Bosnia, poco pudieron hacer para aliviar el sufrimiento. El 6 de julio de 1995, el ejército serbio de Bosnia, bajo el mando de Mladic, lanzó un ataque a gran escala contra Srebrenica. Las fuerzas de paz de la ONU, a pesar de las peticiones de apoyo aéreo, quedaron prácticamente indefensas. El comandante del Dachbat, el coronel Tom Karremans, suplicó a sus superiores refuerzos y ataques aéreos. Sus súplicas cayeron en oídos sordos. La zona segura estaba a punto de convertirse en un matadero. A medida que avanzaban las fuerzas serbias, el pánico se apoderó de Srebrenica. Miles de civiles aterrorizados buscaron refugio en la base de la ONU en Potokari, con la esperanza de obtener protección. Los pacificadores holandeses, abrumados por la gran cantidad de refugiados, solo pudieron ofrecer escasos suministros y una falsa sensación de seguridad. El mundo vio cómo se desarrollaba una crisis humanitaria en directo por televisión. Las imágenes de refugiados desesperados eran un escalofriante preludio de los horrores que estaban por venir. En los días siguientes, todo el horror de la situación se hizo terriblemente claro. Las fuerzas serbias de Bosnia separaron a hombres y niños de hasta 12 años de sus familias. Luego fueron ejecutados sistemáticamente y enterrados en fosas comunes. Las mujeres y las niñas, aunque se salvaron del mismo destino, fueron sometidas a horribles abusos, incluyendo violaciones y deportaciones forzadas. La matanza continuó sin cesar, un acto de genocidio calculado y brutal. La base de la ONU en Potokari, concebida como un santuario, se convirtió en un lugar de crueldad inimaginable. Los soldados serbios de Bosnia, envalentonados por su victoria y alimentados por el odio,
entraron en la base y separaron a las familias. Las madres fueron separadas de sus hijos, las esposas de sus maridos, sus súplicas de clemencia fueron ignoradas. Los pacificadores holandeses, superados y burlados, solo pudieron observar con horror cómo se desarrollaba la masacre ante sus ojos. Sección 6. Justicia, aunque imperfecta, juicios y tribunales. Tras la masacre, se estableció el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, o TPI-UABU, para llevar a los responsables ante la justicia. Tanto Ratko Mladić como Radovan Karadzic, el líder político de los serbios de Bosnia, fueron acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Sus juicios, celebrados en La Haya, duraron años, sacando a la luz toda la magnitud de las atrocidades cometidas en Srebrenica. En 2016 y 2019, respectivamente, Mladić y Karadzic fueron declarados culpables y condenados a cadena perpetua. Sus condenas fueron una victoria histórica para la justicia internacional, enviando un mensaje claro de que el genocidio no quedará impune. Sin embargo, el camino hacia la justicia fue largo y arduo, y para muchos supervivientes, los veredictos proporcionaron poco consuelo. Las heridas de Srebrenica son profundas, un recordatorio constante de las consecuencias devastadoras del odio y la intolerancia. Sección 7. Cicatrices en la tierra, cicatrices en el alma. El legado de Srebrenica. Hoy, Srebrenica se erige como un sombrío monumento a las víctimas de la masacre. La antigua base de la ONU en Potokari es ahora un cementerio y centro conmemorativo, donde filas y filas de lápidas blancas marcan el lugar de descanso final de las víctimas identificadas. La búsqueda de los restos de los desaparecidos continúa, un doloroso recordatorio de que las heridas del pasado están lejos de sanar. El legado de Srebrenica se extiende mucho más allá de las fronteras de Bosnia y Herzegovina. Es un crudo recordatorio de los peligros del nacionalismo étnico, el fracaso de la comunidad internacional para proteger a las poblaciones vulnerables y el poder perdurable del odio. La masacre también sirve como una advertencia, instándonos a confrontar la intolerancia y la discriminación en todas sus formas. Sección 8. Confrontando la negación. La lucha por la verdad y el reconocimiento. A pesar de la abrumadora evidencia, hay quienes todavía niegan el genocidio en Srebrenica. Las narrativas revisionistas, a menudo propagadas por grupos nacionalistas, buscan minimizar la escala de la masacre o negar que fue un acto planificado de genocidio. Este negacionismo no solo insulta la memoria de las víctimas, sino que también dificulta la reconciliación y perpetúa el ciclo del odio. La lucha contra la negación es una batalla continua que requiere un compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia. Es esencial desafiar los relatos revisionistas, educar a las futuras generaciones sobre los horrores de Srebrenica y asegurar que se escuchen las voces de los supervivientes. Solo confrontando el pasado con honestidad, podemos esperar construir un futuro libre de tales atrocidades. Sección 9. Recordando Srebrenica. Un llamado a la acción contra el odio. Recordar Srebrenica no se trata solo de conmemorar el pasado. Es un llamado a la acción para prevenir que tragedias similares vuelvan a ocurrir. Es un recordatorio de que el odio, si no se controla, puede conducir a horrores inimaginables. Es un llamado a enfrentarse a la intolerancia, la discriminación y la violencia donde quiera que ocurran. Cada año, el 11 de julio, aniversario de la masacre, personas de todo el mundo se reúnen para recordar a las víctimas de Srebrenica. Se unen para honrar a los muertos, apoyar a los supervivientes y reafirmar su compromiso de construir un mundo más justo y pacífico. Sus acciones sirven como un poderoso recordatorio de que incluso frente a la oscuridad inimaginable, la esperanza y la humanidad pueden prevalecer. Nunca olvidemos Srebrenica, porque al recordar, nos comprometemos a no permitir que tales atrocidades vuelvan a ocurrir.